¿Qué tal? Como siempre, es un gusto saludarle aquí en nuestra serie Ciencias del Espacio. Pláticas con el doctor Ramiro Iglesias Leal, con quien hablaremos el día de hoy sobre el regreso, la readaptación fisiológica, anatómica y mental después de un viaje al espacio. Hemos aprendido muchas cosas sobre las ciencias espaciales, las características del espacio y los cambios que sufre el organismo al salir de la atmósfera terrestre. Durante nuestros programas anteriores con el doctor Ramiro Iglesias Leal, hemos tenido temas que quisiéramos continuamente alargar y poder saber más en un solo programa. Pero hoy, muchas de estas preguntas que se nos han quedado en pláticas anteriores seguramente serán respondidas. ¿Cómo vuelve el hombre de un viaje al espacio? Doctor, qué gusto poder seguir platicando con usted aquí en Ciencias del Espacio. Bienvenido. El gusto es para mí. Pues bien, para iniciar este programa, el programa del día de hoy, pues sabemos que el organismo humano, doctor, se adapta al espacio exterior. Al cabo de unos días, no sé, tal vez unas semanas, termina por adaptarse al viaje espacial, a la gravedad cero. Recapitulemos un poco sobre esto. ¿En qué consiste todo este proceso de adaptación al espacio exterior? Sí, los dos programas anteriores hablamos extensamente de esto, pero en síntesis, todos aquellos órganos o sistemas que tienen que ver con la fuerza gravitacional terrestre se modifican en el espacio exterior. ¿Por qué se modifican? Pues porque la fuerza gravitacional desaparece. ¿Cuáles son estos aparatos y sistemas? En primer lugar, el sistema vestibular, o sea, el oído interno, que nos da la información sobre la orientación que tenemos con respecto a la horizontal o la vertical. Segundo, los músculos, sobre todo los músculos que se llaman antigravitacionales, los que nos mantienen erectos del tronco, los que nos permiten los movimientos del tronco, los músculos de los miembros inferiores, que son los que nos mantienen de pie o caminando, en presencia en el campo gravitacional terrestre. Pero el sistema cardiovascular es uno de los que se afecta también con mayor intensidad, porque hay sensores especiales que tenemos sobre todo en el cuello y en el tórax, que le informan al corazón cómo debe trabajar de acuerdo con las demandas que tiene el cerebro de sangre, y eso va de acuerdo con la postura que tenga con respecto a la vertical. Todo esto dado por la fuerza gravitacional terrestre. Bien, tenemos al hombre, doctor, adaptado ya hasta cierto punto a la gravedad cero. ¿Qué significa esto cuando el hombre regresa a la Tierra? Significa que ha cambiado sustancialmente su fisiología, su anatomía, y también veremos su área psicológica. ¿Qué pasa cuando empiezan a sentir de nuevo la fuerza de atracción terrestre y empiezan a recobrar su peso normal? Sienten que están hechos de plomo, porque es tal la sensación del peso de su cuerpo que casi no se puede mover, sobre todo los que permanecen mucho tiempo. Así es. ¿Qué otra cosa ocurre? Pues que no pueden mantenerse de pie. De plano. No pueden mantenerse en posición erecta. Lo que ocurre es que los sensores que mantienen la presión arterial, repito, se han olvidado de su función, porque sencillamente eso no tuvo necesidad de ocurrir en el espacio exterior. Cuando nosotros nos incorporamos de la cama en la mañana o nos levantamos de una silla y de pronto sentimos un poco de mareo, es debido a que la sangre no llega suficientemente al cerebro. Pues eso es lo que ocurre cuando los astronautas regresan. La sangre
regresa a donde habitualmente se encuentra con mayor cantidad, que es en las partes inferiores del cuerpo. En el caso Entonces, de la gravedad normal. escurre la sangre hacia abajo, solo por gravedad, no por otra cosa. Y porque las columnas sanguíneas tienen un peso y tiende la sangre a acumularse. Y entonces no hay suficiente oxígeno ni perfusión adecuada al cerebro. Baja la presión arterial, disminuye, digamos, el flujo sanguíneo, lo que se llama el gasto cardíaco, o sea, la cantidad de sangre que el corazón mueve. Y todo esto es debido fundamentalmente a que los músculos se han atrofiado un poco, los reflejos que mantienen cierta tensión de las venas y sobre todo de las arterias han perdido también ese reflejo, y aumenta lo que se llama la distensibilidad del árbol circulatorio, de la circulación, de los vasos, del abdomen bajo y de los miembros inferiores. Entonces, da cabida a una mayor cantidad de sangre en las partes inferiores y no le llega al corazón la sangre suficiente para mandar al cerebro. Pero además ocurre que los músculos se han atrofiado. Los músculos no han tenido necesidad de sostenernos de pie o de hacer algún tipo de esfuerzo especial, y entonces de alguna manera esos músculos han reducido un 25, un 30, hasta un 35% su volumen. Pero hay algo más que es seguramente lo más importante. Se marean. ¿Por qué se marean? Porque el sistema vestibular también se olvidó de su función, pues ya no tuvo el estímulo de la gravedad terrestre. Y cuando regresa, se encuentra en un conflicto y no sabe responder adecuadamente. ¿Cuánto tarda un astronauta en regresar a la Tierra y volver a recuperar su fisiología, su anatomía normal, en volver a poder actuar normalmente, como antes de salir de la atmósfera? Depende de dos cosas. Primero, de la duración del viaje. Segundo, y esto lo han demostrado a la saciedad los médicos que han viajado con los astronautas, también depende de si se siguieron estrictamente las normas, las recomendaciones que se dan para no adaptarse demasiado al espacio exterior. ¿Cómo es esto? Es que está indicado que cuando se permanezca algún tiempo en el espacio exterior, se deben hacer 2, 3 y hasta 4 horas de ejercicio diariamente. Y eso no todos lo hacen. Segundo, tiene que haber estímulos para simular la gravedad terrestre. Y ese estímulo es poniendo una bolsa sellada en la cintura y creando presión negativa en la parte inferior del cuerpo, como para hacer que la sangre regrese a la porción inferior del cuerpo, lo que ocurre cuando regresan a la Tierra, y entonces de ese modo los órganos varoreceptores, que se llama, que detectan esos cambios de perfusión y de presión arterial, se estimulen, los engañan y no se olviden de su función, como decimos nosotros. Pero ¿cómo puede simularse una gravedad ficticia en la gravedad cero? ¿Cómo se le hace? ¿A partir de qué tipo de aparatos? Bueno, hasta ahora no se ha creado gravedad artificial, pero hay maniobras que son equivalentes. ¿Se lo permite? La gravedad artificial es solamente dar un giro a la nave y crear una fuerza centrífuga y pegar las cosas a la pared con un cierto peso, pero eso se hará en programas posteriores, probablemente cuando antes de viajar al planeta Marte o antes de otros proyectos se realicen. Habrá naves con cubículos, con cápsulas especiales para simular el peso dentro de la nave espacial. Eso será para el futuro. Por ahora lo que se hace es, repito a usted,
crear presión negativa en la parte inferior del cuerpo para traer la sangre hacia abajo. Y también hay un collarín que se pone, que se llama collarín neumático, que cuando se aprieta al cuello, los sensores interpretan eso como que disminuyó la presión arterial y disminuyó el paso de sangre. Y entonces despiertan una serie de reflejos para apretar las arterias periféricas, acelerar el corazón, llevar más cantidad de sangre, etc. Entonces, en eso consiste el estimular, ¿verdad?, a estos órganos y sistemas antes de regresar a la Tierra para que no los tome totalmente de sorpresa, ¿no? ¿Serían estas las únicas medidas, doctor, o hay alguna otra medida que se haya tomado para atenuar esta adaptación fisiológica del hombre después de un viaje espacial? Sí, hay más. Y la más importante es el ejercicio físico. Se tiene que hacer ejercicio físico con bicicleta ergométrica. Se hace ejercicio físico sobre todo para los músculos de la porción superior del cuerpo mediante cuerdas elásticas, ¿no? Eso es. Se hace también en una banda sin fin que se llama, sobre la que se camina, digamos, un astronauta con unos resortes que lo jalan de los hombros hacia los pies y que simula de alguna manera sobre la banda el peso que tienen en la Tierra. No sé si me explique. Dos tirantes que van hasta el piso de la banda que está girando continuamente y caminando sobre ella el astronauta, y con un tirón hacia abajo permanente para simular el peso que tiene normalmente en la Tierra. Simulación de gravedad. Esto es muy importante y fíjese usted que está ya establecido un postulado médico. Uno de los factores que puede atenuar los efectos de la gravedad terrestre al regresar de un viaje espacial es la cantidad de ejercicio que se hace en el espacio exterior. O sea que es imprescindible que el astronauta se ejercite mientras está en un viaje espacial o en una estancia en una estación. Sí. También los rusos han utilizado estimulación eléctrica a los músculos. A ciertos grupos musculares se les da estimulación eléctrica como para forzarlos a contraerse y hacer la función que les corresponde, que es contraerse y relajarse. Bueno, ¿no? sí, de hecho venden ahora algunos estimuladores para los músculos, para la gente que no le gusta hacer ejercicio, que dan toques y es como si estuviera ejercitándose el músculo. Sí, dígame. Pero hay más. ¿Hay más? Quisiera no dejar incompleta la respuesta porque antes de regresar se acostumbra ingerir 1 o 1,5 litros de agua